Bien, perfecto. Ahí vamos. Delphi, cuando puedas. Lo mismo, Julieta, tú sí no te veo. Cata Hola, Pérez, no te perdón, veo, no ahí te activé. bajo. Valentina, no te veo. Perdón, ¿me nombraste a mí? A todos los que no vea Yo o la no tengo, tengan no legajo sé, puesto, dijiste sí, Delphi, chicos, por la eso, idea es perdón. eso. Poder Creo que... verlos. No, porque no sé si Cada uno nombraste quiere a verlos, Delphi ¿sí? y quiero tener prendido, pero no sé. A ver, Cata, ¿para qué no te veo? ¿Quién me está hablando? Yo, Delfina, nombraste Delphi y quiero tener todo, pero no sé, entonces me asusté. En verdad, sí, ahora sí. Faltaba tu legajo. No, me parece que no, pero por ahí está bien. Capaz era otra Delphi. Creo que soy yo igual. Ahí Ah, estoy ok. tratando Ah, de ahí está, buscar sí, Roberto. Te falta el legajo, cambiarlo. Sí, Delphi. sí. Ahí estoy Delphi tratando de Roberto. buscar cambiarlo. Gracias. Dale. Perdón. Bueno, chicos, entonces, hoy tocaba en mostración, oído y región celar. ¿Puede ser? Bien. ¿Pudieron leer algo? ¿Tienen alguna duda específica antes de arrancar con la mostración? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Ya tuvieron la anatómica de esta? Sí, ¿no? Porque ahora a la mañana hay una anatómica, me parece. La pasaron a La las 4 de la tenemos. tarde. ¿Solo por hoy o siempre? Me parece que solo por hoy. Perfecto, bien. Bueno, entonces vamos a tratar de ver la mayor cantidad de patología sin meternos tanto en anatomía para que las dudas no sean anatómicas, sino de la mostración patológica, ¿sí? Así no perdemos tiempo en las dos mostraciones del tema de la otra. Voy a arrancar con lo que es región celar. Ustedes saben que región celar es un pedacito muy chiquitito del encéfalo donde tenemos muchas estructuras y muchas de esas patologías, como por ejemplo los microadenoma, son milimétricos muchas veces, sobre todo los microadenomas. Entonces acá la cuestión es usar estudios con contraste y con alta resolución. El método de elección en la región celar es la resonancia magnética, ¿sí? Para que nos hagan los cortes muy finitos, usamos la región celar, o sea, usamos resonancia magnética de región celar específicamente, y no es que pedimos un encéfalo y vemos qué vemos cerca de la hipófisis, ¿sí? Entonces, la diferencia entre pedir un encéfalo y que entre lo que entra de la hipófisis y pedir una región celular específicamente es el espesor de corte que vamos a tener. Mismo concepto de esto para oído, ¿sí? Entonces, la diferencia entre una región celular o un oído versus un encéfalo es el espesor de corte. Si estamos dentro de región celular, necesito saber si las lesiones realzan o no con contraste. Entonces, el protocolo de toda patología de región celular va a incluir contraste endovenoso, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a estudiar la región celular? Idealmente, resonancia magnética de región celular con contraste endovenoso, ¿sí? Si no tengo ese método, ya sea porque, no sé, la paciente o el paciente es alérgico al gadolinio, o estoy con una mujer gestante y por eso no le puedo poner gadolinio en el primer trimestre, o alguna cuestión específica, o no puedo hacer resonancia por alguna de las contraindicaciones que tenga el paciente, se hará una tomografía. Pero sabemos que el reito no va a ser el mismo, ¿sí? Bien, eso de cuajo. Así que enfrente de ustedes tienen un estudio de una de las patologías más frecuentes de la región celar. Primero, fíjense, esto es una resonancia magnética de región celar, fíjense si reconocen que es una reso, si saben dónde buscar el contraste en una resonancia de encéfalo y en este caso de región celar, que básicamente es lo mismo. Si hay alguna duda, me dicen y lo hablamos. Si no hay duda de eso, el que quiera, lo escucho describir el estudio. Chicos, ¿se dan cuenta todos que esto es una resonancia magnética?
sea, cuando la vemos tan así ampliada, la verdad es que me confundo. Y lo mismo con buscar el contraste. Perfecto. En una reso de encéfalo, teóricamente, ¿sabes dónde buscarla? ¿Al contraste? Sí. Eh, ¿Ya tuvieron encéfalo, chicos? Necesito escucharlos porque no puedo ver a la cantidad que son por fotito. Sí, Necesito sí, escucharlos. tuvimos. Tuvieron Sí. encéfalo. Bien, En Sí. ese corte lo podríamos buscar en la adenohipófisis, el contraste de la bien, res. bien. En resonancia magnética de encéfalo hay 3 lugares en donde ustedes van a buscar el contraste endovenoso. El primer lugar son los senos venosos. El primero. Después hay otros lugares que los van a ayudar más, que son la adenohipófisis, que es la parte de adelante de la hipófisis. ¿Por qué no digo neuro, que es la parte de atrás? Porque es espontáneamente hiperintensa, entonces siempre está blanca y no realza con contraste, ¿sí? Porque siempre está blanca. Entonces, primero senos venosos, después adenohipófisis y después la mucosa nasal siempre nos alcahuetea cuando tengo contraste endovenoso, ¿sí? Pero lo más académicamente correcto es nombrar primero a los senos venosos. Cualquier seno venoso que ustedes conozcan que esté en el encéfalo va a realzar con contraste, ¿sí? ¿Por qué? Busco vasos de bajo flujo en resonancia magnética versus buscar vasos de alto flujo en tomografía, como sería el polígono de Willis o directamente una carótida, ¿sí? Lu, ¿hasta ahí estamos bien? sí, joya, gracias. Bien. ¿Qué nos pasa en región celar? A la adenohipófisis la tenemos en el medio de la región celar, entonces la vamos a ver siempre. Pero ustedes recuerden, sobre todo en esta imagen, que esto sería un corte coronal, que acá a los costaditos tenemos a los senos cavernosos. Entonces, sin hacer demasiado, tenemos en ese corte a la adenohipófisis y a los costados a los senos cavernosos. Si ese paciente, el primero, ¿no? El de la primera imagen, hubiese tenido contraste, todas esas estructuras tendrían que estar realzando, ¿sí? ¿Hasta acá estamos, Lu? Sí, joya. Bien. No van a ver la mucosa en un corte coronal, que sería ese que yo les estoy mostrando. La mucosa la van a ver en el corte sagital, que sería el segundo y el tercero. En el segundo y en el tercero no van a ver a los senos cavernosos que tienen alrededor, pero sí encuentran estructuras venosas como los senos longitudinales, y va a depender cuánto más grande o más chiquita esté la imagen, todo el resto de los senos que van a poder encontrar. Pero a la adenohipófisis, que es esa, sin contraste y con contraste, la van a poder ver bien. Y después esta estructura que yo siempre les digo que es bastante alcahueta, que es la mucosa nasal, ¿sí? Entonces, si no tengo a los senos cavernosos, que sería el corte coronal, en el sagital tengo el resto de los senos, a la adenohipófisis y a la mucosa nasal ahí adelante, que siempre se ve, ¿sí? Entonces, de esa forma ustedes encuentran contraste en una reso de región celar. ¿Hasta acá estamos? Sí, sí. Bien. Y bárbaro. Acá es cuando sabemos que ya es una reso y le estamos buscando el contraste, sabiéndose este T1, T2 o demás. Pero a veces ni siquiera nos damos cuenta que esto es una resonancia magnética. Y ahí entra el concepto, bueno, primero tendremos que saber dónde estamos ubicados. Ahí ya, eso sí, hay que saberlo, ¿sí? Pero el concepto de cuáles son las estructuras óseas y saber que en una resonancia, lo que es hueso cortical, yo lo voy a ver negro, mientras que en una tomografía, todo lo que es hueso cortical, o en realidad todo el hueso, lo voy a ver blanco. Entonces, si yo ya sé que estoy en la hipófisis, o mejor dicho, en la región celar, sé que mi hipófisis tiene que estar básicamente apoyada en hueso, ¿sí? Esto que está acá, eso, es el clivus. ¿Se acuerdan cuando ustedes ven un átomo en sagital que ven como un triángulo blanco ahí atrás? ¿Sí? Bueno, ese es el clivus. Acá en resonancia magnética lo van a ver todo con la cortical bien negra y el centro es blanco en ese triángulo porque tiene mucha grasa.
¿sí? O sea, tiene mucha grasa dentro del clivo, por eso lo ven tan blanco. Y acá, esto es un seno, ¿sí? Por eso lo ven negro. Pero fíjense todas las corticales, les hago la línea entre las corticales, para que ustedes vean que las corticales son negras. Esa es la mejor forma de saber si estoy en un átomo o en una reso. Ir a ver el hueso. Después de tanto que van a ver, se dan cuenta solos. Acá tienen, por ejemplo, en esa de ahí que les puse la flecha ahí, el arco anterior de C1. Fíjense que todo el borde es negro y el centro es bien blanquito, ¿sí? Entonces, con esos pequeños detalles se pueden dar cuenta cuál es el átomo, cuál es la reso, y si es reso, empezar a saber si es T1 o T1 con contraste o T2. ¿Sí? Bien. Oye, mil gracias. No, de nada. Hasta acá, ¿alguna duda? No, por ahora no. Bien. Bueno, este paciente que tienen adelante no es normal. Fíjense si le ven qué tiene y el que quiere describe. Hola. Dale, Bau. Bueno, la imagen del medio sería una resonancia en donde no hay contraste. Pará, Bauti, perdón. Yo ya sé que la describí casi completa en cuanto a secuencias, pero hacé de cuenta que recién arrancamos. Decime, estudio, parte del Perfecto. cuerpo, cortes, si corresponde, si tiene o no tiene contraste. Acuérdense que en rezo son muy pocas las secuencias que usan contraste, que básicamente sería T1, que lo puedo tener con o sin contraste, y perfusión, ¿sí? El resto de las secuencias no usan contraste endovenoso. Así que si están frente a un STIR, un FLAIR, un T2, una DIFU, nunca nombren al contraste, ¿sí? Tampoco palabras del estilo realza, ¿sí? Esas la usan solamente para T1 si es que tiene contraste, Ok. ¿sí? Bueno, o sea, son resonancias en diferentes cortes. La primera imagen de la izquierda es un corte coronal y las otras dos son cortes sagitales. Lo que me llama la atención, bueno, son de la región celar. La imagen del medio, para mí es un T1, porque no le llego a ver ahí más arriba, por ahí lo debería buscar en otro lado, pero bueno, ahí más arriba en donde estarían, como que no veo nada de líquido cefalorraquídeo, no veo ningún lado, y Para atrás, vos, ¿dónde? acá, Márcame. esto sería, o sea, ahí Es el cuarto ventrículo. cuarto ventrículo, y acá, o sea, el acueducto es Silvio, tampoco veo nada de líquido cefalorraquídeo, entonces, o sea, lo veo hipo intenso, entonces supongo que es un T1. Bien. Y como Ojo, no es que no veas nada, lo ves negro. Claro, lo veo hipo intenso. Ok, bien. Entonces, eso sería un corte sagital en una resonancia de región celar en un T1, sin Bien, contraste. ahí va, entonces, yo te voy escribiendo. T1 sin contraste. Bien. El primero que es este, que es un T, Es un T1 también, con o sin. sin contraste. Bien. La única diferencia, sin contraste, la única diferencia es que este es un corte coronal y este me habías dicho que era un corte sagital. Y el último, El último es un T1, corte sagital de región celar, pero con contraste. perfecto, T1 con contraste, sagital. Impecable. Hasta acá, nombre y apellido completo del estudio que tenemos, ¿sí? Ahora, Gau, ¿esto es normal o patológico? Lo veo patológico porque, sabiendo que estamos en un átomo, con la administración de contraste, yo debería ir a buscar el realce en diferentes estructuras. En la mucosa nasal que está, sería esto, y otro en la adenohipófisis,
sería lo más anterior de la hipófisis. Y veo, o sea, como que en eso supongo que sería la neurohipófisis, que está un poquito, o sea, en este no tiene contraste, pero bueno, acá está como un poquito más captante, y en la adenohipófisis veo como una área más que no capta, que podría ser compatible con un microadenoma. Bien, perfecto. Esto es un microadenoma en la adenohipófisis, obviamente. Déjame un segundito aclarar algo. La neurohipófisis no es que capte, es siempre blanca. ¿Sí? Ok. Así que no hablemos de captación en una estructura que antes era blanca y después es blanca. ¿Se entiende? Bien. Sí. Otra cosa, busquemos para qué nos sirve, por ejemplo, esperen que voy a borrar todo, así es mucho más fácil. Busquemos, por ejemplo, en el coronal. Lo voy a exagerar un poco. ¿Se dan cuenta que ahí está un poquito más panzona la hipófisis? ¿Se dan cuenta que está más alta del lado derecho que del lado izquierdo? Sí, como que está más Bien. irregular. Exactamente. Eso es propio de un, en este caso, microadenoma. ¿Por qué digo micro? Porque tiene menos de 10 milímetros, ¿sí? Siempre que no supere mucho el tamaño de la hipófisis, es un microadenoma por más que no la midan, ¿sí? Porque ya sabemos cuánto mide la hipófisis y más o menos calculamos la otra lesión, por más que ustedes no lo puedan medir en el momento de describirlo. Entonces, el coronal nos sirve porque nos damos cuenta que hay una alteración en el borde superior de la adenohipófisis, ¿sí? Eso punto 1. ¿Qué podríamos haber ido a buscar ahí? Esperen que voy a borrar. Si tenemos el tallo hipofisario desplazado, si tenemos el quiasma que esté desplazado, el quiasma abombado, el quiasma, lo que sea. Entonces, en ese coronal vamos a ir a buscar tallo y quiasma. Y también vamos a ir a ver si están afectados o no los senos cavernosos. ¿Sí? Bien. Acá ya nos damos cuenta que hay una imagen ahí media rara, pero que no podemos decir mucho más. Y sí nos damos cuenta que ahí no realza con el contraste. ¿Sí? ¿Qué característica tiene el microadenoma? Tendría un realce tardío. ¿Eso qué significa? Si yo dejara al paciente 20 minutos adentro del resonador y volviera a hacerle una imagen de resonancia en T1, me voy a dar cuenta que la hipófisis, o sea, la adenohipófisis está hipo, porque ya se lavó, y se prende el microadenoma. ¿Sí? Entonces, si ustedes ya saben que el paciente tiene un microadenoma o al lado de la consola hay un médico que ve el microadenoma o ya el paciente está en control del microadenoma, además de la secuencia inicial, se espera al paciente adentro del resonador, básicamente sin hacer nada, mirando el gantry que tiene encima, y se vuelve a hacer otra toma a los 20 minutos o 15 minutos. Entonces ahí se termina de confirmar porque vuelve a encender el microadenoma. ¿Sí? Si no, con estas secuencias ya sabemos cuál es el diagnóstico. Una lesión redondeada de menos de 10 milímetros que no realza con el contraste es un microadenoma. ¿Sí? Recuerden que estos son funcionantes. Muchas veces se van a pedir el estudio por eso. ¿Sí? O sea, clínicamente son funcionantes. No les dan las alteraciones visuales del macroadenoma. De este paciente, ¿estamos todos de acuerdo? ¿Voy con otro? Disculpa, una pregunta. Sí. Entonces, el microadenoma realza con contraste, pero tarda más tiempo en irse. Claro, realce tardío se le dice a eso. Bien, listo. Entonces, Ya, vos, si te muestran una secuencia básica, Mili, como la que tenés acá, no realza el microadenoma. Tiene realce tardío, lo tenés que claro, pero la esperar. adenohipófisis sí ya me realzó para ese momento, porque No realza te más escuché, rápido. te hablé encima, perdón. Perdón, la adenohipófisis sí realza primero, realza mucho más rápido, Claro. o sea, normalmente. La adenohipófisis te realza como la ves acá. Vos inyectás el contraste y se prende. O sea, se pone Bien. blanca. Y te queda el puntito negro adentro que es el microadenoma. Bien, buenísimo. Ahí sí, gracias. Bien. Paso a otro. ¿Estamos bien con este? Sí, sí. Bien. Acá tienen el otro ejemplo clásico de la región celar.
Los vuelvo a escuchar a ustedes. Vamos chicos, así vemos más casos. Bueno, yo digo, son Dale. 3 imágenes de resonancia magnética, 2 en corte coronal y una en sagital, en secuencia T1. La primera no tiene contraste y las otras 2 sí, y se puede ver en la topografía de la adenohipófisis, de la hipófisis en general, un aumento de tamaño que comprime quiasma óptico y también se expanden los senos cavernosos de los 2 lados. Y en la imagen con contraste realza homogéneamente. Así que sería un macroadenoma. Bien, muy bien. Mari, estas 2 bolitas con vacío de señal, ¿qué son? ¿Está? Las carótidas. Perfecto, Carótidas las carótidas internas. internas. Así que yo ya sé que acá tengo el seno cavernoso, ¿sí? No todo eso que ven blanco es el macroadenoma. Ustedes recuerden que acá, ahí y ahí ya es blanco per se por tener contraste, ¿sí? Porque eso es un seno venoso. Por las dudas, si alguien piensa que es todo eso que está ahí, ¿sí? Y otra cosa, el macroadenoma es básicamente un tumor plástico. ¿Esto qué significa? Aunque crece rápido y va ocupando espacio, por eso es que la clínica siempre va a estar asociada a los síntomas visuales que genere y no tanto a la funcionalidad, porque no son funcionantes. Ustedes saben que tenemos meninge por encima de lo que es la silla turca. Entonces, arriba de toda la silla turca tenemos meninge con un pequeño agujerito por donde pasa el tallo hipofisario y eso se llama diafragma celar. Entonces, si yo abajo en la hipófisis tengo algo que me va creciendo, sí o sí se va a tener que amoldar, o sea, o rompe la meninge o directamente va a tener que amoldarse al pequeño agujerito que tiene para que pase el tallo. Entonces, viene grande, pasa por el agujerito y vuelve a hacerse grande por encima del diafragma. Por eso es que siempre se dice que tiene forma o de muñeco de nieve o de fantasma o de las 1000 cosas que ustedes pueden llegar a encontrar, que sería básicamente esa de ahí, porque ahí estaría el diafragma celar, ¿sí? Entonces, si ustedes encuentran que dicen fantasma o muñeco de nieve, sepan que el cuellito del fantasma del muñeco de nieve se lo está dando el diafragma celar. Y esto de que sea un tumor tan plástico y que no tenga que romper el diafragma celar para poder ir a la región supracelar, me hace que tampoco comprima la carótida. La puede englobar completamente a la carótida, pero nunca la va a comprimir. ¿Sí? O sea, no les va a cortar el flujo sanguíneo de encéfalo porque tienen ahí un macroadenoma, porque no lo va a hacer. ¿Sí? Es un tumor muy plástico, como características random de este tumor. ¿Dudas que tengan de este paciente? Y si lo engloba, tipo, es imposible de diferenciarlo del seno cavernoso, ¿no? Sí, no te vas a dar mucho cuenta. ¿Qué pasa? Vos vas a tener cortes muy finitos. Fíjense que esto más que región celar parece un encéfalo, ¿sí? Yo se los dejé pasar, pero acá en realidad está todo el encéfalo bastante grande. Cuando ustedes tienen una región celar muy chiquitita, los cortes son tan finitos que vos te das cuenta hasta dónde llega el parénquima tumoral y a dónde es el seno venoso. Y si no tenés otros recursos, Mili, que serían ya la parte vascular, o sea, empezar a estudiar la parte vascular y de ahí los senos venosos y no tanto la parte parenquimatosa. Así que para diferenciarlo de última, tendrías recursos. Bien, gracias. Bien. De micro y de macro adenoma, ¿tenemos alguna duda? No. Bien. Vamos con este, que es otra patología de región celar, tal vez no tan frecuente. Tiene 2 picos de edad, que es a los 7 años y a los 70. O sea, nos acordamos por el tema del 7.
y es típica por su composición y por el lugar donde está. Para que vean otra cosa que no sea siempre micro y macro, ¿sí? Es muy poco frecuente frente a las dos que vimos recién. Y usen este tipo de cosas que solemos poner como ayudina ahí medio solapaditas, ¿sí? A veces. Bueno, el que quiera, lo escucho. Mira acá, los escucho. Vayan describiendo, si quieren, qué... no me llevo el cable. ¿Qué secuencias son? Si querés, intento. Dale. Bueno, esta primera sería, bueno, son todas resonancias magnéticas. Esta primera sería un corte, bueno, de la región celular, un corte sagital en una secuencia T1. Mientras que esta sería el mismo corte en la misma región, también es un T1, pero tiene administración de contraste. Esta de acá abajo sería un corte coronal en una secuencia T2 y sería más de encéfalo que región celular. Esto es más encéfalo, sí, muy bien. Y en esta tendríamos un T1, una resonancia de encéfalo, un T1 con contraste en un corte sagital. En un corte coronal. Un coronal, igual que en el Bien. video. Recuerden que siempre que digan más gadolíneo es un T1, ¿sí? Ni la pienso. Entonces, la patología que estoy viendo, ¿dónde está ubicada? Y está ubicada en la silla turca, parecería. Sí, silla turca o un poquito por encima, en la región supracelar, que tal vez te esté empujando la hipófisis para abajo, pero región supracelar y estamos bárbaros, ¿sí? Perfecto. ¿Se dan cuenta que es muy heterogénea la lesión? Que hay Sí. varias cosas. Sí. Bien. Sí, esto en un T1 parecería con una densidad más líquida, podría ser necrosis, y esto parece con una densidad Mira, más... pará. Esto de acá, nunca podría ser líquido porque mirá lo que le pasa en el contraste endovenoso. Claro, realza. Así que eso que tenés ahí, estás seguro que es sólido. Ok. O sea, lo amarillo estoy segura que es sólido. Después, lo otro, tengo, a ver, lo voy a hacer con distinto color. Tengo una región acá que es hiperintensa en T1, tanto en secuencias, sí, contraste, y que si se fijan, en T2 también es hiperintensa. ¿Qué puede ser? Mejor dicho, ¿qué cosas son hiperintensas en T1? Que no son tantas. ¿Qué cosas son blancas en T1? El líquido. El líquido no, o sea, eso sería en un T2. Grasa, Perdón, sí. Quise decir blanco en T2 y negro en T1 podría ser líquido. Bien, pero escuchá la palabra al revés, Mari. Son Sí, perdón. pocas las cosas que son hiper en T1. Muy pocas. ¿Eran proteínas o sangre Ay. en agudo? Ay, me gusta más. Sangre en agudo, proteína, melanina. Obviamente que después tienen otro tipo de cuestiones, pero esas tres sepan que se ven hiper en T1. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una metástasis de un melanoma, yo ya sé que lo tengo que ir a buscar hiper en T1, porque eso tiene melanina, ¿sí? O la sangre en agudo. Si estoy frente a un ACV hemorrágico en hiperagudo, lo voy a ir a buscar blanco,
¿sí? Entonces, de esas cosas es que a ustedes les va a servir saber qué cosas se ven hiper en T1. En este caso, hiper en T1 y en T2, sabiendo de lo que estamos hablando, es de un espacio quístico que tiene mucha proteína dentro, ¿sí? Entonces, eso que tiene este paciente en la parte rosa es proteína, es líquido con alta carga de proteína. Así que ya estamos teniendo una parte líquida con proteína, una parte sólida, que es la que realza heterogéneamente, y ahí sí te acepto, Bauti, que tiene un poquito de necrosis, pero mayoritariamente es un componente sólido lo que estoy teniendo ahí. Y después hay otra parte, que es esta. Esperen que la voy a hacer con otro color, con verde. Acá hay otra parte, que sí es un poco más líquido, límpido, como el que vemos de hipo en T1 y hiper en T2, pero fíjense que se ve un poquito hiper en T1, ¿sí? Cuestión, tiene mucho componente heterogéneo. Una porción líquida, una porción sólida, y una tercera porción que no están viendo en resonancia, que si la estuviesen viendo es hipointensa porque es calcio. Característicamente las lesiones que están teniendo acá o que están viendo ustedes acá tienen 3 componentes: sólido, líquido y calcio. ¿Sí? Siempre va a haber 2 de 3. Los más frecuentes es que esté el sólido y el líquido. ¿Alguien sabe qué es lo que están viendo? Un cráneo Craniofaringioma, pues. Puede ser un cráneo faringioma. Perfecto, es un cráneo faringioma. Lesión muy poco frecuente, pero para que alguna vez la hayan visto y la tengan en mente, sí les siguen pidiendo diagnósticos diferenciales de lesión supracelular. ¿Sí? Claramente no es lo más tomable, pero para que por lo menos la tengan en diagnósticos diferenciales. Bien. ¿Cómo habías dicho que era frecuente a los 7 años y A los 70. 70? Bien. Bien. Acá les puse como una hemotecnia de cuáles son los distintos tipos de componentes. Recuerden que el quístico puede tener básicamente líquido límpido del hipo en T1 hiper en T2, o puede tener proteína como este caso, por lo tanto lo ven hiper en T1, puede tener hemorragia y verlo hiper en T1, o puede directamente tener colesterol. Cualquiera de los componentes, por eso es tan heterogéneo. Y si ustedes tienen calcio, la van a ver como un vacío de señal en resonancia, tanto en T1 como en T2, igual que la cortical del hueso, y ahí les serviría la tomografía, ¿sí? Pero para lo único que le sirve la tomo es para ver el hueso. Como si estuvieses en un meningioma, ¿sí? En el meningioma me sirve para todo el rezo, pero si quiero ver la hiperostosis subyacente o la degeneración cálcica, ahí me va a servir mucho la tomografía. Esto que viene ahora por ahí es un poco plomo, pero es la forma que yo les aconsejo a ustedes que estudien la región celar. Dividan la región celar en subregiones, ¿sí? Entonces, a esto me refiero. La región celar en sí misma, básicamente, es la hipófisis y el tallo hipofisario. Y de ahí podemos tener las patologías que tienen ahí al lado, ¿sí? Variantes anatómicas, anomalías congénitas, tumores o no tumores. ¿Qué me refiero a esto? Un síndrome de la silla turca vacía también entraría acá, ¿sí? O el aumento de tamaño de una mujer gestante también entraría acá en variantes anatómicas, ¿sí? O en variantes fisiológicas. Así que todo eso que es hipófisis y tallo lo podemos incluir en este subtema. Después lo otro es el tallo, o sea, el quiasma y la pequeña región que tenemos de encéfalo por arriba del quiasma. Ustedes recuerden que acá alrededor lo que van a tener es ganglios de la base, arriba de eso tercer ventrículo, así como para que se me ubiquen anatómicamente donde están hablando. Entonces, lo que va a predominar en esa zona parenquimatosa de encéfalo son los gliomas, ¿sí? Gliomas de bajo grado o gliomas de alto grado. Ustedes recuerden que siempre que estén hablando de encéfalo, los tumores de todo el cuerpo van con la estadificación TNM, excepto encéfalo, que va con la clasificación de la OMS. Entonces, recuerden que los OMS de bajo grado son aquellos gliomas que
sutilmente los vemos en resonancia magnética. Mientras que los gliomas de alto grado, que básicamente el mejor ejemplo es el glioblastoma multiforme, van a tener necrosis y mucho edema. Entonces, dentro de todo el bagaje de lesiones tumorales, las podrían llegar a tener ahí básicamente en parénquima encefálico. Bien. Lo otro que tenemos que saber de la región celar es que a los costados tenemos el seno cavernoso. Entonces, en esta región paracelar podemos tener todas las alteraciones vasculares y todas las alteraciones nerviosas que ustedes conozcan. ¿Sí? Lo último es, como les dije hoy, esperen que salió un cartelito. Lo último que les dije hoy es, tenemos meninges. Así que tranquilamente, que creo que es el que sigue ahí, podríamos tener un meningioma acá. Este es el diafragma celar que yo les digo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, les cambio de tema, ¿eh? Viene el macroadenoma, viene creciendo por acá y después sigue creciendo por acá arriba, ¿sí? Por eso es que se les hace el cuellito, ¿sí? Bien. Y esto último es básicamente la parte ósea, ¿sí? En el clivus, que son típicos los cordomas, el clivus acá, este es el clivus, ¿sí? Ahí son típicos los cordomas. ¿Y cómo los van a ver? Siempre se dice que es como un dedo pulgar, así. Así crece el cordoma. Fíjense qué es lo que toca, que es la protuberancia, ¿sí? De ahí el problema del cordoma. Entonces, podemos tener cordomas o todos los cánceres típicos como el epidermoide. Esperen que no sé si eso se los copié acá. Ahí va. Cáncer epidermoide y todas las infecciones del seno fenoidal. Fíjense que abajo, ahí abajo tienen el seno fenoidal, ¿sí? Entonces, todo eso incluiría patología de región celar. Pero si ustedes la van dividiendo, es mucho más fácil de estudiar porque se solapan. Escuchen, chicos, esto se corta. Mismo ID, misma contraseña. Salgan y vuelvan a entrar. Mismo todo.